Es necesario tener en cuenta que las construcciones, como formas de organización de la experiencia, pueden constituir expresiones no solamente individuales. Es posible analizar los modos constructivos grupales y sociales que sostienen los comportamientos. Ello lo ha constituido, sin duda, uno de los aportes más significativos de la terapia sistémica. Además, debe tenerse presente que las construcciones individuales, en la medida en que se configuran por medio del lenguaje, siempre se organizan en un contexto específico. El lenguaje expresa una herramienta eminentemente social, ya que sus elementos y reglas de articulación dependen de la existencia de una cultura que lo constituya. Como no hay lenguajes de individuos aislados, tampoco existen significados individuales aislados. Las estructuras de significado constituyen el núcleo fundamental del trabajo terapéutico, psicoterapéutico. Por ello, en los próximos capítulos, examinaremos en detalle sus características, y dentro de ello nos ocuparemos de describir los componentes particulares de los tres contenidos mentales. Pero antes resta aún exponer una condición de las construcciones personales, decisiva para la psicoterapia. Construcciones funcionales y disfuncionales. Las construcciones pueden ser funcionales o disfuncionales. Llamamos funcionales a aquellas construcciones que permiten a la persona sentir que está cumpliendo cabalmente con su guión, con su responsabilidad ante la vida, que no generan dolor o sufrimiento persistente, que carezca de sentido individual y o grupal para quien lo padece. Estas construcciones se traducen por medio de signos visualizados como señales de un proyecto vital. En las construcciones disfuncionales, en cambio, se observa la presencia de un tipo de sufrimiento que carece de dicho sentido, y los signos en que se traducen son considerados como síntomas de algún trastorno atribuible a muy diversas fuentes. Las construcciones funcionales están en la base del sentimiento de bienestar y constituyen el soporte de la experiencia de felicidad. La persona que ha logrado elaborar una construcción funcional dice sentirse bien, cree estar haciendo lo que corresponde para la situación que le toca enfrentar y piensa confiadamente en su futuro. Por lo tanto, interpreta los signos de su actividad y del entorno como representaciones confirmatorias del cumplimiento de un plan de vida sobre el que tiene una evaluación positiva. En consecuencia, las dificultades e inconvenientes son significados como una parte necesaria del cumplimiento de ese plan. Y si ello lo conduce a enfrentar situaciones de dolor o sufrimiento, este es concebido como una situación necesaria que debe atravesar. Estamos en este caso frente al militante que lucha por defender una idea, frente al practicante que participa en una comunidad religiosa, los padres que se sacrifican por el bienestar de sus hijos, etc. Las construcciones disfuncionales, en cambio, son las formas de concebir la realidad que poseen algunas personas que dicen no sentirse bien, que sienten que no son felices, que creen que su vida debería ser de un modo distinto del que es, que viven amenazadoramente la presencia del futuro como un tiempo en que serán infelices, que sufren y se quejan de ello pues piensan que las cosas deberían ser de otra manera. Por consiguiente, no encuentran sentido a sus sufrimientos, que pasan a constituirse en representaciones negativas de su realidad y expresión de alguna forma de alteración, malestar, trastorno, desorden, enfermedad, perturbación, disturbio, etc. La disfuncionalidad puede atribuirse a distintos factores. Por un lado, la atribución puede corresponder con alguna forma de causalidad interna o externa, lo que se relaciona con el predominio del locus de control interno o externo. Por otro lado, la disfuncionalidad puede atribuirse a factores aleatorios. Estos últimos son una variante de los factores externos, ya que la persona los visualiza como algo ajeno y fuera de su control. La idea de que el malestar que se sufre es obra de un destino injusto es una de las maneras más habituales de esta forma de atribución. Su importancia enraiza con alguna de las tradiciones más hondas y antiguas de la experiencia humana. La tragedia, cuya poesía nos acompaña desde los tiempos homéricos. Que una construcción sea funcional equivale a decir que el sentimiento de identidad personal es suficientemente fuerte, el individuo se preserva del sentimiento de confusión personal, la persona se siente segura de sus raíces, los otros son consonantes con la propia experiencia, el cuerpo acompaña los requerimientos de la interacción, las autoevaluaciones son positivas,
Los demás confirman y convalidan la propia experiencia. La funcionalidad o disfuncionalidad de una construcción no constituyen términos dicotómicos, sino que representan polos o extremos de una continuidad. Cada individuo cuenta con dispositivos específicos que le permiten realizar evaluaciones por grados de forma permanente, variando la sensibilidad de dichos dispositivos de manera interindividual. También intraindividualmente, pues en distintos momentos de la vida, las personas tenemos diferentes modos de calibración del ajuste logrado en nuestra percepción del mundo. Hay dos maneras de abordar la determinación de la funcionalidad de una construcción en particular. En primer lugar, desde el punto de vista de la experiencia subjetiva. Cada construcción se traduce por medio de una vivencia de satisfacción o insatisfacción. Dicha vivencia es el resultado de una síntesis cognitiva que cada persona realiza a lo largo de toda su vida. Esta síntesis expresa la posición que la persona cree tener en relación con la triple dimensión constituida por los parámetros de el nivel de gratificación corporal, el nivel de participación en la distribución del poder, el nivel o estado de resolución para enfrentar la propia muerte. Cada una de estas dimensiones surge también de forma evolutiva. En un primer momento solo existe la dimensión de la gratificación corporal. Somos un cuerpo y nuestra manera de construir la realidad está en estricta correspondencia con el grado de gratificación que experimentamos en el plano corporal. Los psicoanalistas han examinado meticulosamente las fases sucesivas que sigue el desarrollo de esta dimensión. Freud mismo, en un principio y en algunos de sus primeros seguidores como Abraham, describieron en detalle las zonas erógenas, o espacios privilegiados de concentración de la vivencia de satisfacción o insatisfacción. En un segundo momento, la vivencia de satisfacción agrega la estimación que el sujeto realiza del modo como participa de la distribución del poder. En nuestro enfoque, esto se organiza en torno a la tercera construcción, cuando el niño, alrededor de los 6 meses, comienza a participar activamente en la forma que se legisla la aprobación o desaprobación de las acciones y movimientos de cada persona. Desde este momento en adelante, los seres humanos vivenciamos satisfactoriamente o no nuestra realidad, de acuerdo con el grado en el que participamos del poder. Creemos que esto no se subsume en la dimensión de gratificación corporal, como se desprende del modelo psicoanalítico. Más bien parece que ambas dimensiones evolucionan en forma autónoma, si bien no de manera independiente. La experiencia del intercambio sexual en las parejas es una situación privilegiada para examinar este fenómeno. Las acciones de cada uno de sus integrantes suelen estar gobernadas por el deseo de obtener un placer sexual, así como de ejercer dominio sobre el otro. Estas dos intenciones pueden estar articuladas o no. Cuando ello no ocurre, una intencionalidad supera a la otra y la supedita. El esquema del psicoanálisis clásico condujo a pensar que el afán de dominio que excedía los límites del placer sexual normal era un ejemplo patológico. Ello se basó en una reducción conceptual que no coincide con innumerables situaciones en las que habitualmente atraviesan la experiencia humana, a nivel individual o grupal. Más recientemente, los autores sistémicos han recuperado el valor de las estrategias de poder. Un texto preliminar fue el libro de ensayos de Haley, Las tácticas del poder de Jesucristo. En un tercer momento, la vivencia de satisfacción se organiza en torno a la dimensión de la capacidad del ser humano para enfrentar la propia muerte. Esto se gesta a partir de la sexta construcción y se consolida a lo largo de la séptima. El grado de funcionalidad de una representación del mundo queda ligado desde entonces a la posición en que cada persona se encuentra para enfrentar la inexorable experiencia del morir. Los autores existencialistas han ahondado especialmente en todo lo relativo al despliegue de esta dimensión. Las tres dimensiones muestran un interjuego permanente, y la forma como se codeterminan señala muchas de las facetas interesantes de la dinámica personal. El papel que cada una de estas dimensiones cumple en el desarrollo de la evolución personal y la manera como se organizan
serán examinados detalladamente más adelante, en ocasión de tratar el tema de la evolución de las construcciones disfuncionales. En segundo lugar, desde el punto de vista de nuestro análisis de la experiencia de padecimiento, la funcionalidad o la disfuncionalidad pueden describirse por la relación existente entre las distintas estructuras de significado que conforman una determinada construcción. La construcción es funcional cuando las estructuras que la componen son sintónicas, armónicas y coherentes. Decimos que son sintónicas cuando guardan adecuada correspondencia con las estructuras que han servido para organizar la experiencia pasada y permiten anticipar las experiencias futuras. La sintonía es la cualidad fundamental para entender el grado de funcionalidad de un sistema constructivo, ya que define el grado de equilibrio que rige en la arquitectura de la identidad personal. Decimos que las estructuras son armónicas cuando el nivel de información que habitualmente procesan es adecuado para los esquemas de procesamiento disponibles. Por distintas razones, este nivel puede alterarse, alcanzando la cantidad y complejidad de la información que circula en el interior del sistema, valores que traducimos como disarmónicos para procesar la experiencia. Finalmente, decimos que las estructuras son coherentes cuando su organización relativa muestra una adecuada sincronización en las operaciones respectivas. Esta cuestión de la coherencia, y por supuesto de la incoherencia, de los significados es una de las cuestiones sobre las que más han reparado los psicoterapeutas a lo largo de los años, siguiendo indicaciones técnicas o respondiendo simplemente a su intuición. Los terapeutas acostumbran a ir en búsqueda de las contradicciones que muestran los pacientes cuando hablan, cuando describen sus conductas o cuando operan su comportamiento en el contexto de una sesión. Los terapeutas se ocupan de hacer notar a sus pacientes que, mientras en un momento decían estar contentos con algo, dicen luego ya no estar más contentos con ello, o bien que poco después de señalar la voluntad de alcanzar algo, dicen no sentir ningún interés por ello. En el mismo sentido, no dejarán de observar que el paciente se ríe mientras cuenta cosas que dice le hacen padecer, o que la agresión que manifiestan haber sentido en una situación no parece corresponderse con la expresión que acompaña su relato de ello. Las contradicciones de todo tipo que los terapeutas creen observarse en sus pacientes son la prolongación de las equivocaciones, lapsus y actos fallidos de los que Freud habla en su psicopatología de la vida cotidiana. En ellas puede observarse perfectamente el carácter constructivo de la experiencia, del mismo modo que aprendimos a observar cómo se reflejaba en ese tipo de producciones la presencia del inconsciente. Igualmente es necesario hacer una observación importante. Los terapeutas deben aprender a ver también en esas contradicciones modos de significar y no deben confundirse realizando descripciones objetivas de la falta de acuerdo lógico entre fenómenos. La relación esperada entre un contenido verbal y una expresión emocional es una conexión lógica para un observador, pero no necesariamente refleja la única ni la mejor manera de establecer la ligazón entre esos estados. Las contradicciones observadas son una vía para explorar si el paciente reconoce dichas discrepancias en el momento de proceder a su autoobservación. Solo entonces decimos que las estructuras del paciente son incoherentes, y él mismo tratará de ser coherente. Nuevamente reaparece aquí un tema filosófico de importancia. Al describir que los procesos funcionales son el resultado de categorías como la sintonía, la armonía y la coherencia, estamos identificando la normalidad, la salud, el bienestar, etc., como formas de un orden que traducen el equilibrio y la correspondencia. El debate sobre este punto es una de las cuestiones más profundas y enriquecedoras del campo terapéutico. Por un lado, se puede cuestionar la legitimidad de establecer los criterios de salud por correspondencia con un orden sintónico. Se puede ir más lejos aún y cuestionar la legitimidad de establecer esos criterios por arreglo a cualquier orden. Y finalmente se puede llegar hasta el final, al cuestionamiento sobre la legitimidad de intentar posicionar criterios de salud.
A lo largo de este primer siglo de psicoterapias hemos asistido a todos estos planteos. Afortunadamente hemos sido testigos de todas estas críticas y pudimos observar sus alcances y sus efectos. ¿No fue tal vez Wilhelm Reich un pionero en este tipo de cuestionamientos? Thomas Szasz, ya más cerca de nosotros, es autor de algunos textos especialmente lúcidos sobre los alcances de los juicios que manipulamos los terapeutas. La llamada revolución antipsiquiátrica fue prolífica en este tipo de críticas, pero no fue privativo de ella. Cruzando el canal, Lacan y sus seguidores se cuentan entre los más activos cuestionadores de estos temas. Su embate tuvo un blanco muy definido: la versión norteamericana del psicoanálisis. Heinz Hartmann había sostenido enfáticamente la existencia de mecanismos del yo libres de conflicto, abriendo las puertas a la psicología del yo. Su corolario, la labor psicoanalítica, debía encolumnarse detrás de las huestes destinadas a colaborar en la adaptación de las personas. Durante un largo tiempo se debatió extensamente sobre si la tarea psicoterapéutica debía ser o no favorecedora de la adaptación. Este tema, por demás apasionante, no dispone aquí del espacio suficiente para su tratamiento, pero no podemos dejar de observar que dicho debate se vio arrastrado, a nuestro parecer, hacia un lugar equívoco. En lugar de discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de favorecer la adaptación, debería discutirse sobre qué tipo de adaptación se propicia, ya que parece improbable que se haga una tarea de este tipo sin que se impulse alguna forma de adaptación. La visión clínica es contundente en el sentido de que los pacientes buscan ayuda para poder adaptarse, de alguna manera, a ciertas situaciones y circunstancias. Desconocer este punto es una falacia, lo que no significa aceptar pasivamente una forma única de comportamiento como ejemplo definitivo de adaptación saludable. Cuando hablamos de un orden, cuando describimos la búsqueda de una relación sintónica en el universo constructivo, cuando observamos la necesidad de obtener cierta armonía informacional y cierta coherencia procesal, estamos hablando de un orden personal, de un equilibrio que refleja la singularidad, que no es, por otra parte, producto exclusivo del individuo, pues debe expresar también las condiciones específicas de los grupos y la sociedad en que pervive la cultura. Una de las situaciones más apasionantes que se ofrecen en la labor psicoterapéutica es el enfrentamiento que ocurre muchas veces en este nivel, entre el paciente y el terapeuta. Cuando el debate ideológico se traslada al interior de las sesiones, cuando el cuestionador del orden que presuntamente se pretende imponer en el propio paciente, todo esto cobra un vuelo y una riqueza extraordinaria. El terapeuta debe justificar su lugar como alguien que está allí para ayudar al paciente y favorecer su libertad. Debe lograr superar la suspicacia del paciente de que su intención oculta es asimilarlo a su propio orden. Catalina tenía 23 años cuando comenzó su tratamiento a raíz de sentir que su vida estaba sumamente desorganizada. Durante bastante tiempo expresaba que su dificultad para comprometerse plenamente con el trabajo terapéutico se debía a un temor, la creencia de que para mí las personas eran sanas cuando se me parecían, y que el tratamiento duraría por consiguiente tanto como fuera necesario para alcanzar ese fin. Catalina estaba familiarizada, por ese entonces, con la ingestión de algunas drogas. No era esto algo muy intenso, pero lo suficiente como para facilitar en ella el sentimiento basal de persecución que favorece ese tipo de cuestionamientos. Su tratamiento terminó bastante tiempo después. El final fue muy satisfactorio para ambos. Durante ese tiempo transcurrido, una parte importante de su experiencia terapéutica ocurrió en un espacio grupal.
Allí había tenido oportunidad de confrontar su temor con el de otros pacientes y de observar las diferencias que existían entre cada uno de sus compañeros que terminaban exitosamente sus tratamientos. La fuerza de esas confrontaciones fue decisiva para poder resolver favorablemente su problema.